Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Para un cristiano, orar es un deber y al mismo tiempo una necesidad, pues en la oración reconocemos cuál es nuestro lugar. Somos criaturas de Dios. Él es nuestro Señor y reconocemos que le necesitamos para encontrar la paz y el sentido de nuestra existencia, que le necesitamos porque no somos autosuficientes y necesitamos también de su gracia y de su presencia en nosotros. San Juan Pablo II decía que el hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Y el Papa Emérito Benedicto XVI decía que si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña cómo podemos relacionarnos con Dios, que es un Padre para todos nosotros, y nos enseñó cómo rezar, la oración del Padre Nuestro que todos conocemos. La oración hay que realizarla con humildad, fe, confianza, insistencia y perseverancia. Humildad. La oración es ponerse ante Dios, reconociendo nuestra pequeñez y nuestro pecado. Nos dice el Evangelio de Lucas: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, hacía en su interior esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. El publicano, en cambio, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste volvió a su casa justificado y el otro no, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Fe. Creer en Dios, que nos escucha y atiende. El Evangelio nos narra que Jesús curó a 2 ciegos que le pidieron que les curase, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Confianza. La oración es confiar en Dios, es abandonarse en las manos del Padre. En el Evangelio de Lucas nos dice: el oficial le dijo a Jesús: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará a mi criado. Insistencia. Dios sabe bien lo que necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino que sirve para alimentar en nosotros el deseo y la expectativa, nos dice el Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la oración. Perseverancia. En el Evangelio de Lucas, antes de contar la parábola de la viuda que acude al juez corrupto para pedir justicia, se nos dice que la cuenta para manifestar la necesidad de orar siempre sin desfallecer jamás. Dios escucha siempre nuestras oraciones. Me invocarán y yo les escucharé, dice el Señor por medio del profeta Jeremías. Te proponemos hoy que hagas una oración, que te comuniques con Dios. Háblale de tus cosas, de tus angustias, temores, deseos. Háblale de tus alegrías, esperanzas, proyectos. Y escúchale también.